Muy buenas amigos. Bueno, aquí estamos en un nuevo directo, aquí en compañía de Adriano. Adriano, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, pues en este Hangout vamos a hablar de una noticia que ha salido en Actualidad RT. Dejo en la descripción del vídeo el link a la noticia al completo. Y bueno, pues en ella se habla de que para 2019-2020, o sea, para dentro de 3 o 4 años escasos, supuestamente, según dice este medio y según dice un estudio que ha publicado el meteorólogo y astrofísico británico Pierre Corbin, para el año 2019-2020 lo que es la Tierra entraría en una mini era glacial, ¿no? O sea, una pequeña era glacial de una duración de unos 14 años que afectaría pues a zonas como Europa, América del Norte, Reino Unido, y que tendría repercusiones tales como la congelación de las costas de Europa, sobre todo la parte, digamos, más al norte, y bueno, pues todo lo que con ello conllevaría, ¿no? O sea, imaginar, ¿no? Que esto afectaría al clima, afectaría a la comida, a todo, ¿no? Entonces, no sé si, Adriano, si has visto la noticia esta, que Pues no la había visto, pero ya la había escuchado, digamos, bastante tiempo antes. Esto imagino que será ya, digamos, un estudio que habrán hecho otros científicos, pero que ya era algo que la comunidad científica ya barajaba, pues ya hace por lo menos entre 2 y 4 años más o menos, creo que fue cuando yo me enteré ya por primera vez que la comunidad científica barajaba esta posibilidad. Y ya por lo visto llevaban ya incluso un tiempo ya con el tema, ¿no? Lo que pasa es que, de claro, hecho en el esto 2014, me parece a mí, si no me falla la memoria, fue ¿cómo se llama esto? Un, un astronauta ruso, era un científico, un astronauta ruso, el que ya dijo de que sobre el año 2014-2015 se iban a empezar a ver cambios bruscos en la Tierra y se iban a empezar a notar, digamos, temperaturas ya un poco más fuera de lo normal, ¿no? sí, Yo lo que, sí, sí, sí. yo lo que sí he notado es que de un tiempo para acá, al menos aquí en España o en Córdoba, mejor dicho, hay como, ya eso de 4 estaciones como que no. Aquí yo he pasado de tener manga corta a estar con una manta y con el brasero puesto, ¿eh? O Sí, sea, sí, yo he notado eso, ¿no? Un cambio en las estaciones. Ya digo, aquí en Córdoba. Lo mismo en el norte, pues han pasado directamente desde, no lo sé, pero sí que es verdad que estoy viendo cambio en el tiempo. No, sí que es verdad que no apoyo la teoría del cambio climático, o sea, como tal, esta que nos intentan colar sí, ahí la como teoría que, ¿no? oficial, vamos, claro. Sí, 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 sí. Primero empezaron con el calentamiento global, ahora como ya eso no se lo traga nadie, dicen lo del tema del cambio climático. Claro, Sí, cambio climático. si quieres luego lo explicamos. Sobre lo de la temperatura yo sí voy a decir que, porque bueno, depende un poco también de la zona, ¿no? Pero para que los compañeros que nos escuchan se hagan una idea, tanto Javier como yo estamos en la zona sur de España, y la zona sur, que se dice que tiene mucho calor en verano, y es cierto, pero España, digamos, tiene varios climas, ¿vale? Es un país muy variado en clima, la parte norte o la parte de la meseta central y luego la parte sur, ¿no? Básicamente, sin contar un poco las costas también, el Levante, etcétera. ¿Qué ocurre en la parte sur? Que cuando, digamos, es verano hace mucha calor, es cierto, pero no es tanto como pueda ser, por ejemplo, el Ecuador o el norte de África. No, aquí en verano hace mucho calor, pero en invierno también hace frío, ¿vale? No tanto como en el norte de España, evidentemente, pero aquí en invierno hace frío, llueve e incluso hay zonas en las que nieva, ¿de acuerdo? O sea, que estamos en el sur de España, pero que esto no es África, ¿vale? Que no es el Ecuador con ese desierto tan caluroso donde ni siquiera llueve ni nieva. Bien, pues dejando esto claro, a mí me ha pasado lo mismo que a Javier. Yo desde tranquilamente que recuerdo con 12, 13, 14 añillos, el rango digamos, de estaciones se notaba. O sea, porque ya digo, que hace calor en verano, hace más fresquito en primavera, hace frío en invierno, etcétera. Y en los últimos años cada vez ha ido a menos. De hecho, yo directamente paso de, digamos, ropa de invierno a ropa de verano y viceversa. O sea, yo Mm. cuando es primavera y hace una primavera fría, puedo estar tranquilamente con la ropa de invierno. Y cuando es una primavera que ya se va acercando al calor, ya directamente la ropa de verano. Porque parece que el cambio ahora como que es muy brusco. Como que Exactamente. directamente pasamos de invierno a verano. Mm. No sé, ¿sabes? Y la gente,
podrá pensar un poco, espérate, Adriano, porque las temperaturas en cierto modo aumentan. O sea, hemos tenido inviernos que han sido más calurosos. Bien, sí, pero eso no quiere decir que no se pueda producir una mini glaciación. Y os explico por qué. El tema de que las temperaturas estén aumentando, esto es como el dicho de la calma antes de la tormenta, ¿vale? O sea, no es que estemos en calma, no. Cuando las temperaturas aumentan, eso se debe a que sí, es cierto, se ha derretido parte del hielo de los polos, que es agua dulce, que se ha mezclado con el agua salada de los océanos, y eso ha podido variar en cierto modo esa corriente, que ahora no recuerdo el nombre que tenía, esa corriente, digamos, submarina que recorre los océanos del planeta, ¿no? Desde el Golfo, ¿no? Esa, que es la que regula un poco la temperatura, ¿no? Para que os hagáis una idea, sería como el motor esto que tiene detrás, la parrilla esa que tiene detrás los frigoríficos, ¿no? Para enfriar y tal los alimentos, pues sería un poco eso, pero a nivel planetario, ¿no? Entonces, al haber esa variación, porque hayan aumentado un poco las temperaturas, es por lo que luego puede venir esa mini glaciación. Es decir, que nadie se crea que porque ha tenido un invierno más caluroso, pues significa que cada vez vamos hacia un tiempo más caluroso, y que nos vamos a ver aquí, de aquí a 10 o 20 años, pues teniendo calores tremendos y demás. No. Fíjate, tú fíjate la película de El día de mañana, ¿te Sí, acuerdas? sí, Como la más vi, o sí. menos era una cosa parecida, ¿no? Y empezaron poco a poco a variarse y a presentarse temperaturas, vamos, totalmente fuera de lugar, ¿no? De hecho, el protagonista tenía hecho un modelo del que nadie, vamos, que iba a contracorriente de todo el mundo, ¿no? O sea, que no tenía nada que ver. Y el tío dijo, verás cómo ahora va a pasar no sé qué, no sé cuánto. Y ya empezaron las boyas que tenían puestas en los distintos puntos del mar y empezaron a registrar, de hecho, se congelaron y todo eso, ¿no? Sí, efectivamente. Y es que todo está muy relacionado. Mira, aquí en Córdoba yo he pasado, porque yo tengo aquí un termómetro dentro de mi habitación, y he pasado de tener veintitantos grados a tener 15, tío. Y Sí, digo, ¿cómo es posible? Que es que en cuestión de una semana, ¿eh? Es sí, que sí, es bárbaro, es una cosa muy... Vamos, yo no me lo explico, ¿eh? pero Javier, tú te acordarás que antes podíamos tener pico de calor o de frío, pero porque venía una ola de calor, venía una ola de Efectivamente, frío de no sé dónde, ahora ya no, ahora es que tenemos esos cambios sin necesidad de que venga una ola de aire caliente del Sáhara, ¿me exactamente. entiendes? Vamos, yo no sé tú, pero ayer creo que fue o antes de ayer, fue un día bastante caluroso para ese invierno, tuvimos veintitantos grados, por lo Mm. menos aquí en mi ciudad, y claro, la gente alucinando. Yo dormía con el nórdico, porque estamos ya en invierno, yo dormía con el nórdico y tuve que dormir sin el nórdico y simplemente con los pantalones del pijama, simplemente. Y Mm. no hubo ningún aviso de ola de calor del Sahara ni nada, no, como si fuera lo más normal. Y además tú no has notado una cosa, tú no has notado como que el verano como es que se mete casi casi hasta noviembre. O sea, Sí, una cosa bárbara, o sea, sí, y sí. no, Es que ya noviembre parece septiembre. claro, efectivamente. Finales de octubre, ya noviembre, aquí en Córdoba hace una calor increíble, ¿no? Cuando, hombre, lo normal es de que... Pero no, de hace unos años para acá, lo que he notado es eso. Como que el verano cada vez dura más, cada vez dura más, y yo pensando, macho, ¿cuándo se va a quedar ya? Porque aquí, yo no sé por ahí, pero bueno, tú tendrás temperaturas parecidas a las mías, porque vivimos relativamente cerca, ¿no? Unos 300, 400 kilómetros uno de otro. Pero aquí, en verano, los termómetros que están al sol cuando es agosto marcan 50 grados, ¿eh? O sea, Sí, una sí, cosa sí, sí, bárbara, sí. que los turistas van, los pobres ahí derritiéndose Sí, la zapatilla por el de ese, ¿no? vamos, aquí en Huelva siempre se suele tener un grado menos que en Sevilla, y en Sevilla suele marcar 49 o 50 y aquí tenemos eso, 47 y 49. Es lo que Al son más sol, o menos. ¿eh? Temperatura al Sí, sol, ¿no? sí, efectivamente. Que son, digamos, cambios luego muy bruscos, porque luego llega noviembre y del tirón pega una bajada tremenda, ¿no? Y de hecho yo Mm. recuerdo, creo que fue el año pasado, que creo que fue el año pasado o el anterior, no estoy seguro, que hubo mucho resfriado en esa época porque pasamos del tirón, un cambio muy brusco de temperatura de 36 grados, 37, 38 grados, algo así, pasamos del tirón a 23 o una cosa así, no me acuerdo, y en pocos días, ¿no? Y hubo mucha gente resfriada, yo entre ellos, por supuesto, ¿no? Mm. Y entonces me resultó bastante chocante, ¿no? Porque además no fue una hora de frío ni nada, fue simplemente que la temperatura cambió y ya está. Como que ahora mismo estas cosas parecen normales, cuando, señores, no lo son, ¿vale? Hombre, Esto no ha pasado nunca.
Claro, yo te voy a decir una cosa, yo, y respondiendo así un poco a la pregunta, a ver, yo no soy físico ni nada de eso, yo, a lo mejor, si me preguntas si mañana va a haber una mini era glacial, te voy a decir que no. Claro. Lo que sí noto es de que poco a poco el tiempo va cambiando, que sí que será cíclico, evidentemente, porque la Tierra es algo, un ente vivo, Mm. y a ver, que esto no es que esté provocado por nada en No, no, concreto, esto es no. algo cíclico, pero que vamos hacia eso seguro. Hombre, Pero claro, a lo mejor para el 2019, pues no lo sé, si para el 2019 o para el 2030. hombre, ten en Yo, cuenta, cuidado, ten en cuenta que esto no es como la película de Hollywood. Tú sabes que Hollywood es muy peliculero, claro, nunca mejor dicho. Y aquí no se van a congelar los mares así en segundos, ¿me entiendes? Entonces, puede que a lo mejor este científico haya dado 2019 más o menos como una fecha aproximada y que a partir de ahí pues vaya digamos, poquito a poco increciendo, un poco como lo de la crisis, que empezó oficialmente en 2008, pero yo cuando empecé a sentir la crisis fue en 2012, ¿me entiendes? claro. O sea que igual eso llevará un tiempo, evidentemente. Y ojito con lo que voy a decir, que a nadie le suene a ciencia ficción, a amarillismo, a tonterías, porque esto, al igual que lo de la tormenta solar que hubo en el pasado, el evento Carrington, ¿no? Pues lo de una mini glaciación, si mal no recuerdo, también lo hemos tenido. Que de hecho, no recuerdo ahora mismo por qué siglo fue, no sé si fue la Edad Media o después, no lo recuerdo, Sí, lo sí, leí hace sí. ya muchos años, y le llamaron el Gran Invierno. Le llamaron el Mm. Gran Invierno porque duró más de lo normal, no era un simple invierno, o sea, era como si un invierno, pero que no dura pues los meses que tiene que durar un invierno, no, duraba mucho más. Y creo recordar haber leído que las crónicas decían que los hielos llegaron hasta Gran Bretaña, si mal no recuerdo, Sí. o al norte de Francia, algo así. Cuando digo los hielos me refiero a los icebergs y, en fin, hielos del mar, me refiero, no a que nieve, porque nevar evidentemente en Gran Bretaña es normal que nieve en invierno, ¿no? O sea, que es algo que ya ha pasado también en la historia, que como he Mira, dicho ahora voy antes, a es algo puntualizar yo un cíclico. par de cosillas. Mira, con esto lo que hay que tener en claro una cosa. No, no estamos a las puertas del fin del mundo, ¿vale? Pero lo digo porque seguro No, que sale luego el típico que dice siempre, otro fin del mundo. No, 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 no estamos hablando del fin del mundo. Estamos hablando de algo cíclico que ocurrirá cuando tenga que ocurrir. Aquí hay estudios que dicen de que va a ser dentro de unos años, pero evidentemente si esto es una cosa cíclica y ya ha pasado anteriormente, no quiere decir de que el hombre se vaya a extinguir, ¿no? Solamente de que, bueno, de que el hombre, pues antiguamente era nómada y se iba mudando de un sitio a otro. ¿Qué repercusiones puede tener? Pues, hombre, evidentemente, y más hoy en día, con la cantidad de gente que habitamos el mundo, pues lo que puede provocar estos cambios en el clima, desde mi punto de vista, es pues de que una buena parte de la población, en caso de que ocurra, que viva a lo mejor en zonas más expuestas, en las que las heladas pues sean más extremas, pues evidentemente que tengan que emigrar a zonas más céntricas pues para salvar la vida, ¿no? Y ya digo, no quiere decir que esto ahora el mundo vaya a desaparecer ni nada de eso, ¿no? Sino simplemente que la gente, por lógica, por intentar salvarse del clima, pues vaya a pasar como eso, como la película del día de mañana, ¿no? Paradójicamente, tú fíjate, Adriano, ahora resulta de que los americanos, bueno, los americanos no voy a especificar, los estadounidenses, con su querido Donald Trump, quieren poner un muro. A saber si cuando pase esto, todos locos porque se caiga el muro para pasar al otro lado, ¿no? Sería, vamos, paradójico, para darle una galleta al tío, ¿no? Al Trump este, ¿no? Y yo si fuera mexicano diría, pues ahora vaya a quedar al otro lado del muro. Por mamones. Perdona, ¿no es verdad? Anda, ahí queda ahí como otro muro, ¿no? Ahí vamos a dar el muro para que no paséis para acá, ¿no? Para México, ¿no? No, Hombre, hola. quiero recordar que en el final de la película del día de mañana pasaba algo de eso, que hacían una crítica un poco con el tema de la inmigración, porque al final eran los estadounidenses los que tenían que tirar hacia abajo, hacia el sur, porque, bueno, en México pues hace mejor temperatura, ¿no? Y no había llegado los hielos hasta ahí. Pues la zona de México y esos países que están un poco, digamos, por la zona central, pues se salvarían, ¿no? Puede que vean variada su temperatura general un poco, pero más o Sí, menos pero que estarían estaría, es como si ahora nos vamos, por ejemplo, pues yo qué sé, a Alemania. El caso, por ejemplo, de Córdoba. Imagínate que Córdoba es una ciudad que es muy calurosa, que en invierno aquí para que caiga una nevada es muy raro. Yo creo que en caso de que pasara eso, ese hipotético caso, por lo mejor yo estaría aquí en Córdoba como si estuviera mi hermano en Alemania, lo mismo, ¿no?
Evidentemente nos costaría adaptarnos porque, hombre, porque tendríamos que tener las estufas todos los días encendidas, pero bueno, pero Córdoba sería una zona muy segura, lo mismo que Huelva, ¿no? Y en el caso de México sería Sí, una cosa parecida, ¿no? Pero evidentemente los que viviesen en Reino Unido, lo que es Escocia, bueno, en la misma Alemania, pues esa gente, bueno, igual esto explicaría el tema de por qué hay tantos aeropuertos fantasma y cosas de estas, ¿eh? Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿eh? Igual, y esto lo es una, de... ¿a ti no te ha resultado curioso de que ese tipo de proyectos, algunos, estén financiados con la Comunidad Europea? ¿No Hombre, te, no te, no, yo no sé si es has que escuchado tú, es de un proyecto que querían hacer ahora para los progres, de un tren, o sea, trayecto de trenes por toda Europa, ¿no? Para que sí. los progres pues se vayan ahí de fiesta y de cachondeo a visitar Europa, ¿no? Y eso enlazaba con el tema del AVE de la Meca. Entonces, claro, yo me pongo a pensar y digo, esto lo que están haciendo es una red para meternos aquí a los de ISI dentro de Europa. ¿Me entiendes? Bueno, Entonces, pero ¿y si fuese, y si todo obedeciese a algo que ellos saben que va a pasar, pero que lógicamente no pueden decirlo? Tú imagínate tú, un hombre, tío que esté ahora estaría... mismo, como yo, que estoy entrampado todos los ojos con la hipoteca, ¿vale? Si yo supiese de que en el año 2019, bueno, en mi caso a lo mejor no es el mejor ejemplo porque yo vivo aquí en Córdoba y Córdoba pues está en un sitio estratégicamente Sí, está muy bien, pero, ¿no? sí, pero yo sé... Adriano, Sí, sí, ¿puedes no te quedarte preocupes, un no te preocupes. momento? Sí, sí, ¿Vale? sí, tranquilo. Yo sé lo que quiere decir Javier. Básicamente, un segundito que ahora vuelve Javier, ¿de acuerdo? Yo sé lo que quiere decir Javier. Lo que quiere decir Javier es básicamente que una persona, digamos, que estuviera ahora muy al límite, ¿no? Muy, digamos, estresada, con muchos problemas y tal, que si con deuda, banco, esto, aquello, tal, resulta que se enterase, porque lo dijeran a bombo y platillo, que a partir del año tal va a ocurrir una glaciación o un evento, digamos, de cierta magnitud, ¿no? De cierto peligro, pues claro, mucho de ese tipo de gente diría, porque que le den viento y aire al banco y dejo de pagar y además me voy y además me cambio de sitio o me voy de un país a otro, en fin, que habría problemas de ese tipo, ¿no? Entonces, para evitar esos males mayores, pues que si hubieran querido construir cierta serie de infraestructuras en Europa para cuando eso ocurriera, pues para evitar ese mal mayor entre la gente, pues lo hubieran mantenido un poco en silencio. Se hubieran creado esas infraestructuras como puedan ser aeropuertos que hoy son conocidos como aeropuertos fantasma, porque solo tienen a lo mejor uno o dos vuelos en todo el día o ninguno. O también habrían construido pues toda esta red entramada de trenes, ¿no? Que están básicamente para los compañeros del otro lado del charco, pues que sepan que aquí están básicamente uniendo toda Europa por vías de trenes, además de alta velocidad, como que para tenerlo todo muy, muy bien comunicado, ¿no? Entonces, claro, una de las teorías que propone Javier es que quizá este caso se estuviera dando por toda Europa, no solo en España, porque estuvieran preparando, digamos, un poco el terreno en tema de infraestructura para tenerlo dispuesto si algo ocurriera. Es que estratégicamente, si te fijas, Adriano, ya estoy por aquí, gracias. Si te fijas estratégicamente, tú imagínate tú de que ellos lo saben, ¿vale? Porque hay estudios, porque a nosotros nos enteramos de una mínima parte. Tú imagínate de que ellos saben que realmente va a ocurrir. Que para el año tal, o entre tal y tal año, pues puede que haya un tema de esto. Tú si fueras los estados y tú eso, sobre todo pagando, o sea, a lo mejor esto justificaría muchas cosas, Adriano, y ellos dirían, Hombre, yo te digo una cosa, yo no sé si tú recordarás un audioprograma que lo comentamos hace ya mucho tiempo, que iba sobre el tema de la tormenta solar y uh-huh, que era como una especie como de programa, digamos, novelado, ¿no? sí, Digamos como de actores, ¿no? De voces. Y en ellos comentaban el caso de una niña que había visto camiones militares del ejército pasando por su zona, ¿no? Y claro, sí, otro comentaba que estaba trabajando en el museo o algo de eso y que unos camiones habían venido, se habían llevado ciertas obras del museo y claro. se habían ido, ¿no? Que eran los que luego había visto la niña. Y claro, querían que la niña se callara y olvidara todo eso, porque si eso después de haber pasado la tormenta solar, cuando ya la sociedad se estuviera recuperando
y después de todos los saqueos, muertes y problemas, si se empezara a decir que por lo visto los camiones del ejército habían acudido a ciertos centros como museos, etcétera, para poner a salvo las obras de arte, eso significaría que el Estado tenía conocimiento de antemano de que ese suceso, de que esa catástrofe iba a ocurrir. Efectivamente. Y no había avisado a la población. Exacto, ahí es donde yo quiero llegar. Claro, entonces podría ser un poco de eso. Entiendo esa teoría que tú expones por eso, ¿no? Porque evidentemente si fuera algo así no lo iban a decir a la gente. Es que si te fijas, mira, yo por ejemplo cuando voy a Málaga, ahí en el camino, no sé si a la altura de Antequera o por ahí, han hecho un puente enorme que se ha tirado un par de años para hacerlo. Están haciendo un montón de infraestructuras de todo tipo y en muchas de ellas pone proyectos pagados, bueno, esto por la Comunidad Europea. Y yo pensando y digo, vamos a ver, ahora mismo España, oye, pues es uno de los sitios que mejor, o sea, tiene un montón de infraestructura de AVE, está muy bien comunicada, no sé qué. Si te pones a pensar, diría, bueno, ¿para qué se van a gastar más dinero en más cosas, no? Claro, si lo ves desde el punto de vista, diría, claro, si tú supieses que va a haber una glaciación o que va a haber algún tipo de desastre o lo que sea, y tú necesitaras evacuar al mayor número de gente posible en el menor tiempo posible, pues evidentemente haría falta infraestructuras más grandes. Porque ahora queramos o no, sabemos que no estamos, ni España ni la Comunidad Europea, está en un momento económico bullante, como para encima gastar dinero en cosas, ¿no? Sí, pero yo lo que pasa es que soy conspiranoico, pero no tan positivo. A ver, ¿tú crees que el objetivo de eso sería, al final, repercutir en un beneficio para la población? Yo es que creo que en verdad el motivo es otro, que es algo muy típico que se hace aquí en España, que es pedir los presupuestos de la Unión Europea y luego de ese presupuesto que le cogen a la Unión Europea, no sé, por 100 millones para construir una tontería, de esos 100 millones en verdad solo van a lo mejor la mitad para construir eso y la otra mitad los políticos se lo quedan por el camino. Yo creo que no va por ahí. Y te voy a decir por qué, porque eso sería ya demasiado descarado. Es que eso lo hacen siempre, ¿eh? Lo hacen siempre. Aquí le han llamado la atención ya varias veces a los políticos de Andalucía. Pero ¿y no sería una justificación demasiado fácil para un proyecto tan... ¿No sería demasiado descarado eso? Es que de alguna forma tú tienes que justificar esa obra, tío. Claro, no, si justifican. Es mucho dinero. Si justifican, lo que pasa es que le encargan el trabajo de construcción al cuñado, al hermano, al amigo, y claro, luego así las comisiones. Pero piensa una cosa, y aquí es donde yo creo que está la llaga. ¿Tú crees que la Unión Europea va a soltar pasta ahí por soltarla para que luego llegue uno y se lleve el dinero por la cara? Hombre, claro. Para que la Unión Europea suelte ese dineral es porque detrás hay una causa importante. No, pero escucha, es que no lo suelta la Unión Europea, lo suelta el Fondo Monetario Internacional, que es un banco privado, y la banca siempre gana. A la banca no le importa dejarte el dinero, porque luego te lo va a recuperar con los avales, que es lo que están haciendo precisamente ahora con lo del tema de los recortes, que ahora quieren imponer más recortes todavía. Entonces, no le importa habernos dejado ese dinero porque ahora está a gusto porque nos va a imponer recortes, nos va a quitar derechos y, en fin, va a hacer con el país un poco lo que quiere. Mira lo que le hicieron a Grecia, que hasta le obligaron a vender islas y monumentos históricos. Hombre, podría ser una razón también. Aunque no descarto tu teoría, porque tú sabes que yo también me gusta darle al coco en ese sentido y es algo que es totalmente factible, porque lo que sí me extraña mucho es el tema de la conexión con los trenes. Eso sí me extraña muchísimo y te explico por qué. Porque a día de hoy ya está conectada toda Europa e incluso el mundo por aviones. O sea, no hace falta lo de los trenes. Y lo de los trenes es un dineral enorme. ¿Y por qué se ha hecho en España y no se ha hecho en otro sitio? Pues porque España es una zona segura. O al menos un paso seguro hacia el sur. Por eso te digo que en cierto modo no descarto nada tu teoría y le doy incluso un cierto punto de verosimilitud por eso, porque es que Europa ya está conectada y el mundo entero con el tema de los aviones. O sea, no haría falta que se gastaran en trenes. Y sin embargo, han invertido en los últimos años en construir una infraestructura de trenes y de comunicación de trenes que se sale de lo normal, porque eso vale un dineral. Por eso yo te decía eso, porque mira, si ese mismo dinero lo hubieran gastado, por ejemplo, yo qué sé, en algo, es que no hace falta tirarse 3 años para cobrar ese dinero ni para tener que hacerlo. Lo podían haber, el típico político, como tú dices, de turno, que se hubiese llevado la pasta, imagínate que se hubiera llevado ese dinero en otra cosa, en un proyecto mucho más
más a corto plazo. No, 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 lo han hecho en algo que se lleva años construirlo. Y además es algo que estratégicamente, que además, si pasase algo de verdad, oye, sería una solución, ¿no? Claro, pero es que si te lo dicen, como tú dices en la película, a ver, yo que tengo una hipoteca diría, ¿yo para qué me voy a comer coco de pagarla en el 2020 si sea la mejor de que para empezar mi casa voy a tener que compartirla con 20 personas? O sea, con 20 personas más, que no sé qué. O, ¿sabes lo que te digo? Claro. Caería todo el sistema, caería todo, ¿no? Por las circunstancias, ¿no? Entonces, ¿No? Y mucha gente que directamente los movimientos, digamos, y los desplazamientos, ¿no? Es por ejemplo como lo de Canarias, lo del tema del mega tsunami, el mega tsunami que se comenta, que se, digamos, se hundiría una parte de la isla, creo que era de La Palma, no estoy seguro ahora, por el tema de volcán y demás, podría generar un mega tsunami. Y ya sabemos que eso, cuanto más lejos en el mar, pues más daño hace, porque ha ido cogiendo más fuerza la ola, ¿no? claro, Vale, el Instituto Científico de Estados Unidos baraja esa posibilidad, porque obviamente a ellos les golpearían Florida, o sea, es allí una península y le golpearía de lleno. A nosotros en España nos golpearía lo que es la zona del Golfo de Cádiz, o sea, Cádiz, Huelva, el sur de Portugal. Vale, pues el otro día estuve leyendo el Instituto Científico de Canarias y básicamente echaba tierra sobre el asunto, ¿no? Casi como que un poco ridiculizándolo, que no va a pasar nada, que no sé qué, que incluso aunque pasara no sería para tanto. Hombre, vamos a ver, amigos, no es por merecer a los científicos patrios, pero es cuando el Instituto de Ciencia de Estados Unidos lo está mirando, y Estados Unidos es una de las potencias mundiales económicas ahora mismo, no creo que se gasten un dinero en hacer estudios y demás por tonterías. O sea, claro. lo que pasa que, claro, el Instituto Científico de Canarias, ¿qué te va a decir? Que sí, te va a decir la verdad. ¿Para qué? Para generar pánico, generar miedo, generar gente que venda sus cosas, que se marche de Canarias, que emigren todos y dejen las islas vacías y eso traiga más, pues, más paro y más problemas en las islas y que los políticos arruguen la nariz y que al final le echen la bronca al Instituto Es que el sistema se Científico. desmontó. Se Claro, desmorona. es que nos Una hagan... tierra. Tú tienes ahora mismo, por ejemplo, una propiedad allí, una casa. Hombre, que no, no es que la tenga, pero bueno, ojalá la tuviera. Y ahora llega y dice, mi casa vale a día de hoy tanto el metro. Si tú supieras de que dentro de 5 años o dentro de 3 años la isla va a estar cubierta de ceniza o va a no sé qué, automáticamente el precio del suelo cae a 1 euro el metro. ¿Por qué? Claro, Porque eso va a ser inhabitable. O sea, y caería el turismo, y caería no sé qué, la gente todo. Y la gente se corría marcharía de Canarias poco a poco, con los años sucesivos se irían marchando, a lo mejor viniendo a la península, claro, ¿no? Y claro, las islas se irían cada vez económicamente desmoronando. Y los políticos, evidentemente, arrugarían la nariz y dirían, oye, haberte callado, fulanito de tal, no haber dicho eso, no sé qué, tal. O claro. lo que hacen, pues le quitarían las subvenciones o le llamarían la atención. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? No te va a decir la verdad. O sea, te va a decir lo que es políticamente correcto. Porque si no, las gallinas del gallinero empiezan todas a cacarear y se monta aquí la de Dios, ¿me entiendes? Entonces, pero ya te digo yo, a mí que me digan esto, digo, vale, de acuerdo, pero si luego tengo el Instituto Científico de Estados Unidos que está tomando la cosa en serio, pues ya estoy con la mosca detrás de la oreja, ¿me entiendes? Claro. Yo, por si sí o por si no, yo me planteé esa posible situación, tanto lo de Canarias como un hipotético incluso terremoto aquí en Andalucía. De hecho, ya lo han dicho, de que, bueno, de hecho, este año, en febrero, se estuvieron preparando, ¿no? Es cuando estuviera haciendo el simulacro este, ¿no, Adriano? Que lo estuvimos comentando. ¿No fue en febrero? Sí, ¿O febrero-marzo cuando hicieron aquí? febrero-marzo, febrero-marzo. Y de hecho, el tema de que se prepararon sobre todo, quiero recordar que era por tema de terremotos, tsunami, cosas de esas, que es lo que puede pasar, ¿no? Y además estuvieron implicados varios países que algunos tenía sentido, pero otros no. Por ejemplo, que esté implicado Portugal tiene lógica porque está al lado y también le podría afectar lo que fuera. Que estuviera implicado Francia tiene cierto sentido porque aunque esté muy lejos, pero forma parte de la comunidad europea, ¿no? Y entonces, pues por ese tipo de acuerdos y demás, pues se viene, ¿no? Igual que muchas veces hay bomberos de España que van a hacer simulacros y cosas pues a otros países, ¿no? Polonia o yo que sé, por ahí, ¿no? Se van a hacer simulacros porque son los acuerdos de la Comunidad Europea. Pero en cambio, que estuviera implicado también en ese simulacro Marruecos, y creo recordar que, no sé si Estados Unidos, Javier, no estoy seguro ahora mismo,
o algún país así, no me acuerdo, bastante Sí, lejos. lo que estoy mirando es... Sí, 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 sí. Pues eso ya no tenía mucho sentido, porque claro, Marruecos, aunque esté cerca, no es de la Comunidad Económica Europea, no es de Europa, entonces Marruecos no tendría sentido que ayudara o que apoyara, a menos que, claro, que lo que fuera a ocurrir, fuese a ocurrir por esa zona, y entonces también le pudiera afectar a Marruecos. Entonces, claro, Marruecos también podría aportarnos ayuda, o al revés, nosotros quizás aportárselas a ellos, ¿no? Entonces, es lógico que pueda ocurrir, que digamos que se pueda acotar un poco la zona por ese territorio, ¿no? Que afecte a esos países. Mira, aquí tengo la noticia delante del ABC y dice que, bueno, ya esto ya todo lo pasado, ¿no? Esto ya ocurrió y el simulacro se llevó a cabo en Sevilla y algunos países como Marruecos, Francia y Portugal, pues han, digamos que cooperaron en el simulacro, ¿no? Y el simulacro fue en Sevilla y pone también en Ceuta. Personal de la Junta de Andalucía y de la Ciudad Autónoma de Ceuta, vale, efectivamente. Y fue en Sevilla, fue varios días, participaron 3.500 participantes y 1.500 de ellos eran de la UME, ¿no? De la Unidad Militar de Emergencia, ¿no? Hombre, tú fíjate, por ejemplo, lo que ha pasado ahora hace poco en Italia, ¿vale? Terremoto en pleno centro de Italia, que por Sí, suerte, pues mira, había poca... Pero ¿y el que con pasó hace bastante poco? réplica, ¿eh? Con muchas réplicas. Y el que pasó poco tiempo atrás, que mató a, no sé si fueron 400, 500 personas también en Italia, tío, es que dices tú, es que eso no va a pasar, nunca pasa nada, nunca va a haber el fin del mundo. Señores, no tiene que haber un fin del mundo. Si, para Mira, esa gente sí que lo ha habido, ¿eh? Pues esa gente ya hombre, que ha muerto. sino que se lo diga a los nepalíes, que allí en Nepal el terremoto que ocurrió no se lo esperaba nadie. De hecho, se podría casi decir que es prácticamente imposible que hubiera podido ocurrir un terremoto, porque está en una zona que es toda una cadena montañosa, pero es una cordillera enorme, muy antigua, vamos, eso es como zona maciza, vamos, que eso no se mueve. De hecho, por eso tenían ahí aquellos edificios tan antiquísimos, de siglos y siglos y siglos, que estaban ahí levantados y aguantando a día de hoy. ¿Por qué? Porque prácticamente podemos decir que nunca había habido un terremoto, porque es una zona que no es hasta para terremotos. Y sin embargo, tuvieron un terremoto terrible que no solo derribó su vivienda y causó muchos muertos y muchos heridos, sino que es que lo que se decía después, que luego ya los medios ya no sacaron nada, porque aquí parece que la tristeza importa cuando está en primera plana, luego ya como que los medios se olvidan. Pero mucha gente iba a morir, y no me extrañaría nada que así hubiera sido, cuando llegara el invierno de aquel año, porque no iban a tener casa, no iban a tener víveres, y Nepal no es un país, digamos, muy rico, por desgracia, aunque es un país precioso, pero no es un país muy rico, entonces no iba a poder tener suficiente medio para, digamos, poder dar cobijo a la gente, a toda esa grupo de personas que se habían quedado sin vivienda, en fin, que no fue solo el terremoto, que fue el terremoto y luego lo que vino después. Tú Entonces, sabes, tú yo creo sabes, por ejemplo, Diana, una cosa que sí que he notado yo. Mira, yo, por ejemplo, si yo viviese en Japón, pues es verdad que en Japón cada cierto tiempo pues hay eventos grandes y muere gente y todo eso. Pero al menos esta gente está preparada. O sea, la relación entre el número de sismos que hay y la de muertes, la verdad es que es muy baja, porque allí en Japón, por lo visto, todos los días hay terremotos. O sea, todos los días hay movimientos grandes, de 4, 5, 6. O sea, entonces ellos por lo menos están preparados. Además están muy organizados y todo eso. sí, de hecho tienen Yo, kit de terremoto en su donde casa. yo estaría más asustado, mira, yo estoy más asustado a lo mejor por Córdoba, porque aquí ojalá que no haya, ¿no? Pero el día que haya nos va a doler mucho más que Japón. ¿Por qué? Porque no está, como es algo que no es habitual, Claro. ¿sabes lo que te digo? Ahora, en cambio, Eso, si fuese, por ejemplo, en Japón, en Chile, son dos sitios donde están acostumbrados, los edificios están muy preparados, saben perfectamente qué hacer, qué protocolo llevar a cabo, no sé qué. Pero en Córdoba es como si en Córdoba me dicen de que dentro de 2 días va a haber una helada que nos va a dejar aislados durante 2 semanas. Aquí, bueno, esto es un caos, esto es un colapso. ¿Por qué? Porque aquí ni la gente está preparada para tener comida 2 semanas en su casa, ni sabría qué hacer sin luz, sin agua. Bueno, esto es un colapso, vamos, aquí en Córdoba. Hombre, luego está, por ejemplo, con los que tenemos comida y eso, que no, pero dime a mí una familia aquí que esté 2 semanas sin poder salir a la calle, totalmente aislada,
con nieves de 1,5 metros de altura. Madre mía. Me da Bueno, más miedo eso. aquí lo tuvimos un invierno en el norte de España, que iban los helicópteros a darle los víveres, ¿no? A los del pueblo. O sea que... pero yo, si te parece, voy a explicar un poco todo lo que se comentaba un poco años atrás sobre esto del calentamiento global, que después le cambiaron el nombre y toda esta patochada, ¿no? Un poco para que la gente se haga una idea. Yo soy de la firme creencia, y creo que Javier tira un poco por ahí, al igual que yo, de que eso del cambio climático, la versión oficial, ojo, la versión oficial, es mentira, es un cuento chino. ¿Por qué digo esto? Bueno, en un primer lugar, años atrás, seguro que lo recordaréis, porque además yo recuerdo que el adoctrinamiento era increíble, porque yo estaba en la escuela de pequeño, con 7, 8 añillos, y ya entonces ya te hablaban del calentamiento global, porque si usas aerosoles estás contaminando, te estás cargando la capa de ozono, tal. Que claro, que yo además lo dije, que yo utilizaba spray de estos de desodorante, ¿no? Y bueno, todo el mundo casi mirándome como si fuera Hitler, ¿sabes? Digo, joder, tranquilo, cojones. No, que no puedes usar esto, que tal, que te va a cargar la capa de ozono, el calentamiento global. Tú solo, ¿no? Tú solo te vas a cargar. Sí, era el calentamiento global, era como el coco, ¿no? Que viene el coco, porque viene el calentamiento global. Era una cosa así, era increíble. Y sin embargo, años después, le fueron cambiando el nombre. Curiosamente, los medios dejaron de hablar de calentamiento global. Ya cambio climático. Claro, ya empezaron a hablar de cambio climático. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque si tú hablas de calentamiento global y resulta que hay informes de que los hielos en la Antártida están aumentando en algunas partes, pues claro, se te cae un poco la teoría, ¿no? Del calentamiento global. Y entonces, pues le llamas cambio climático y ya es un poco como más ambiguo, ¿no? Y vale para cualquier tipo de rango de temperatura, ¿no? Vale para todo, vale para hacer el negocio. ¿Por qué? Porque el tema del calentamiento global, que ya digo, se empezó ya siendo ya yo niño, ya con el adoctrinamiento en las escuelas, esto parte del tema de Al Gore, que era un político estadounidense. Bueno, todo el tema también Greenpeace y demás, que para el que no lo sepa, Greenpeace es un poco una falsa, porque esta gente están financiados por quienes están financiados, ¿vale? Son gente del propio sistema. Entonces, lo que es la tierra y demás brilla por su ausencia. Además, que varios dirigentes de Greenpeace han declarado que básicamente el ser humano debería desaparecer, ¿no? Pues para ellos nosotros somos como un gran monstruo que se está cargando el planeta, que no sé qué tal. Que yo es lo que digo siempre, mientras la gente viva en equilibrio con el planeta y con las demás sociedades y países, todo va bien. O sea, el problema no es el ser humano, el problema es ciertas personas que quieren que el mundo funcione como ellos quieren, con este consumismo, con este comprar, tirar, comprar, esta contaminación, etcétera. Bien, pues en aquella época y fruto de aquellos círculos de estos ecologistas, digamos, hipócritas, ecologistas falsarios, ¿no? Porque no miran por el medio, por la naturaleza. De hecho, si te das cuenta, por eso le cambiaron el nombre. Ellos no hablan de naturaleza nunca. Ellos hablan de medio, ¿cómo se dice? Lo diré ahora. El medio ambiente. ¿Vale? Ellos hablan de medio ambiente, no hablan de naturaleza. ¿Por qué? Porque en la naturaleza se incluye al ser humano. Y como nosotros somos para ellos lo peor, entonces hablan de medio ambiente, que es como decir la naturaleza, pero sin nosotros, ¿no? Como decir lo demás, ¿no? El ambiente. Ellos siempre hablan de medio ambiente. Y entonces ya empezaron a meter el tema del calentamiento global. ¿Por qué? Porque era el negocio del siglo para esta gente. Le puedes echar la culpa al ser humano, porque ha contaminado mucho, porque el tema del CO2, porque el tema de la capa de ozono con los sprays de los sobacos, ¿sabes? Lo que nos metían a mí cuando éramos chicos en la escuela, y con todas esas tonterías. De hecho, claro, si tú te basas en que la culpa es de las personas porque contaminamos y producimos CO2, ¿qué ocurre? Que como las personas respiramos y al respirar expulsamos CO2, también puede decir que como somos muchas personas, el tema de esa supuesta superpoblación y demás, pues también nos echan más culpa. Y claro, con todo esto que genera, pues como ya he dicho, el negocio del siglo. Impuestos a los coches de gasolina, impuestos de medio ambiente, el llamado céntimo verde, impuestos de no sé qué. En algún aeropuerto creo que han puesto impuestos por el tema del aire o cosas así.
Es básicamente otra forma más de reprimir a la población, de hacerla culpable de algo que no es, que no tiene la culpa, y luego, pues un poco como lo que pasó con la ley del tabaco. Porque yo recuerdo, yo no fumaba, pero sin embargo recuerdo que fue muy dura la ley del tabaco con los fumadores, y yo decía, bueno, puedo entenderlo, pero ¿por qué se sigue permitiendo que estas fábricas que tengo yo detrás mía, porque aquí en Huelva las tenemos relativamente cerca, siga contaminando como lo sigue haciendo? ¿O por qué este flujo de los coches? O sea, a la persona que está con el tabaco casi que lo ponían como si fuera un Hitler porque estaba fumando tabaco y estaba envenenándonos a todos, y sin embargo el autobús que pasa y echa todo el humo negro y todas las porquerías, eso pasaba que parece que no pasaba nada, ¿no? Entonces es un poco hipócrita. Con el tema del calentamiento global ocurre lo mismo, de este cambio climático, ¿no? Por eso decimos que como le van cambiando el nombre para que se adecue a lo que ellos quieren, y como lo utilizan como excusa básicamente para sacar más leyes represoras y para sacar más dinero, etcétera, pues es por lo que incluso algunos científicos lo han dicho, que eso está un engañabobo. O sea, que lo de la versión oficial del cambio climático, que era en un principio el calentamiento global, aunque ahora es un poco ambiguo, es una farsa. ¿Por qué? Porque resulta que, empezando por el tema del calentamiento global, por ejemplo, decían que el CO2 está produciendo todo esto. Entonces, claro, entre la contaminación de las fábricas y entre que somos muchos humanos, que al respirar expulsamos CO2 y por eso somos malísimos y deberían de reducir la población y bla, bla, bla. Claro, hay algunos científicos que dicen, espérate un momento, porque si me está diciendo que en el planeta el planeta Marte o el que sea, me está diciendo que hay una gran concentración de CO2, allí también debería haber calentamiento global. Sin embargo, resulta que las temperaturas son muy por debajo de 0 grados y que allí está todo congelado, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber CO2 y sin embargo me dices que no hay calentamiento global? Si me está diciendo que el CO2 es el que causa el calentamiento global, ¿no? O por ejemplo, otra cosa que también decían los científicos, ¿cómo vais a decir que esto es causa del ser humano si resulta que estamos comprobando en otros planetas del sistema solar, y creo que mencionaban, creo que era Júpiter, si no me equivoco, estaban comprobando muestras de lo mismo que le ocurre a la Tierra? En otras palabras, que se podría un poco decir que hay otros planetas del sistema solar que están padeciendo también un cambio climático. Entonces, claro, se rompe un poco la teoría, porque si me está diciendo que esto es culpa nuestra por el tema de la contaminación, de la fábrica, de que respiramos, pues no tiene sentido que ocurra también en otro planeta del sistema solar donde se supone que no hay vida, en principio, ¿no? Entonces, claro, se cae por su propio peso. Ojo, con esto no estoy diciendo que esté bien contaminada, por favor, ¿vale? La contaminación es mala y eso hay que reducirlo, evidentemente, ¿no? Pero yo lo que digo es que se está utilizando eso para criminalizar la vida humana, ¿vale? Y como ya han apuntado varios científicos, el ser humano no tiene culpa de este cambio climático, ¿vale? Porque un cambio climático sí que se está produciendo. Lo que negamos es la versión oficial, los motivos que da la versión oficial, pero un cambio climático sí que se está produciendo. Lo que dicen los científicos es que parece ser que, como han visto rastros en otros planetas del sistema solar, parece que esto es algo cíclico, que o bien le ocurre a los planetas cada X tiempo, o bien podría ser el causante de ello el propio Sol, la estrella, que es la que podría estar provocando de alguna manera este cambio climático en los planetas del sistema solar. Cosa que en cierto modo tendría un poco de sentido, porque ya vemos que los picos de las tormentas solares y estas cuestiones que están últimamente, pues parece estar un poco relacionado, ¿no? Pero evidentemente es una teoría de los científicos. Adriano, una cosilla, mira, ¿qué te parece si entramos en materia? Mira, a día de hoy, tal y como está ahora mismo el nivel de población en la Tierra, que sí, que ya hemos hablado muchas veces, que bueno, que puede que no sea un problema todavía, aunque somos 7.500 millones de habitantes, pero a día de hoy tú imagínate de que llega y finalmente ocurre esto, ¿no? Pasa lo del tema de esta mini glaciación. Ya vimos como en el año, como tú me has apuntado por aquí, en el año 1709 hubo una minera glacial que registró temperaturas de menos 12 grados en Francia y de menos 15. O sea, en París llegó a menos 15 grados en enero, el 14 de enero de 1709, ¿no? En caso de que ocurriese esto,
Y teniendo en cuenta la cantidad de población que somos hoy en día, y también de que esto afectaría a todo lo que es América del Norte, Europa, Reino Unido, bueno, más sitios, ¿no? ¿Tú crees que provocaría hambruna o no? Hombre, por una parte sí, creo que provocaría grandes hambrunas por el tema del cambio, sobre todo, no ya por el cambio de temperatura simplemente, sino por el cambio brusco, ¿no? Porque lógicamente unas hortalizas no se pueden acostumbrar a la nueva temperatura en 2, 3 años o 4 años que venga una variación significativa de los grados, no podrían. Ahora bien, creo que había hambrunas sí, pero quizá, esto es un punto positivo, quizá no tanta. ¿Por qué? Porque hoy el mundo no es como hace siglos, que básicamente la gente tenía de alimento lo que producía su propio país. Hoy la globalización tiene muchísimas desventajas y muchísimo daño, pero una de las ventajas que sí tiene es que hay ciertos países que podríamos decir que son los supermercados del mundo, ¿no? Sí, como por Son ejemplo Argentina, ¿no? Claro, son productores de muchos alimentos, ¿no? Y los exportan. Aquí, por ejemplo, España es uno de ellos, en cierto modo, porque España es básicamente, como se le llama, la huerta de Europa. O sea, porque Claro, España, pero ten en cuenta un detalle. ¿Y si ocurre de que finalmente caen temperaturas como sale la película del día de mañana? Hombre, yo no creo que llegase a tanto, ¿no? Igual a lo mejor lo máximo sería menos 30 grados. Esto es una opinión mía. Aquí habla en el artículo este de la actualidad RT, bueno, que hay que cogerlo con pinzas también, de que las costas europeas se helarían. Tú imagínate de que se paraliza el tema del transporte, ¿vale? Eso supone, y además esto estamos hablando de un evento que duraría unos 14 años, ¿eh? no, sí, hombre, a ver, cuidado, Sí. que veríamos problemas de la alimentación, yo estoy seguro de ello. Lo que digo es que quizás no tanto, porque sí podría haber algunos países que se salvarían de esa mini glaciación, notarían algún cambio en su temperatura, ¿no? Pero no sería algo tan brusco, ¿no? Ya comentamos el caso antes un poco de México, ¿no? U otros países que estuvieran cerca del Ecuador. Y si esos países son productores de alimentos, que muchos de ellos lo son, y además, digamos que el sistema seguiría funcionando. Lo único que habría grandes bajadas de temperatura, habría mucho frío y habría ciertos problemas, pero el sistema, digamos, seguiría funcionando, no sería un fin del mundo. Entonces, se podrían seguir manteniendo las relaciones comerciales y simplemente, pues si ahora a lo mejor pues España come un poco de lo que produce y a lo mejor pide a Marruecos y creo que a un país de Latinoamérica también le pedía frutas y demás, tropicales, pues a lo mejor tendríamos que pedir básicamente una gran parte de nuestra alimentación, se la tendríamos que pedir a ese tipo de países, ¿no? El problema, donde sí que está el problema es si eso sucediera, ¿podrían estos países productores de alimentos, dar cabida a todos los países que se vieran afectados por esa Claro. mini glaciación? Eso ya está difícil responderlo, pero hombre, yo creo que sería difícil, ¿eh? Claro, y aparte son 14 años. Es que no estamos hablando de que sea una cosa que pase 3 días ni 4 días, ¿eh? Es que esto, vamos a ver, que en Europa, mira, si para el tema del gas, tú fíjate lo crítico que es para Alemania el tema del gas, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces. Sí, sí. Tú imagínate tú de que Alemania pues tiene reservas de gas y a lo mejor en un momento determinado se corta o hay algún tipo de rotura o lo que sea. Porque yo no me quiero ni imaginar la temperatura que puede haber en Rusia en caso de que eso llegase a pasar. Imagínate tú, si ya de por sí tiene temperaturas extremas, el frío podría romper, echar a perder tuberías, un montón, ¿no? Incluso imposibilitar reparación de las mismas. Tú metes a Alemania, tío, lo que pasaría. Se la haría viva, vamos, se la haría, ¿no? Incluso circuitos que a lo mejor se obstruyesen con tanto frío. No sé, tío, es que Europa tiene muchísimos millones de habitantes, no sé si son 500 millones de habitantes, ¿no? Tiene una barbaridad, ¿no? Tú alimentas a 500 millones de habitantes durante 14 años y Alemania, madre mía, yo lo veo Es que difícil, además, ¿eh? hombre, claro, es que además el problema no se trata ya solo de poderles alimentar, sino también el cobijo, ¿no? Porque con esas temperaturas hay países en los que no se podría estar. El caso de Alemania, ya hemos comentado, Alemania, hasta donde yo sé, y yo creo que tú lo sabrás mejor, que tienes familia allí, en Alemania, en invierno, si no tienen gas, se mueren de frío.
Claro. O sea, porque las temperaturas son muy frías. Pues si encima tienen que sumarle a eso una mini glaciación, yo creo que es que en Alemania no se podría vivir, por lo menos la mayor parte del año. A lo mejor en verano, en un mes que fuera el más caluroso, quizá podrían estar un poco con abrigo y con chaquetones, pero la mayoría del tiempo no. Entonces, el problema no es solo el tema de la alimentación, el problema es que esa gente se tendría que desplazar y eso significa que ese país deja de producir. ¿Vale? O sea, si por ejemplo Francia se Sí, que se tiene que puede paralizar desplazar la economía de un país como, por ejemplo, Alemania. y la alimentación, porque si por Todo. ejemplo Francia produce también alimentación y si Francia, por ejemplo, creo que produce patatas, ¿no? No me acuerdo ahora Sí, mismo. bueno, patata, sí. Pues si de repente esa mini glaciación coge Francia y supongamos que dejara toda Francia, digamos, pues que tuviera que deshabitarse, ¿no? Por el frío y que no se podría sobrevivir ahí, y los franceses tuvieran que venir a España, ese alimento que produce Francia dejaría de existir Claro. durante esos años. Entonces, claro, si a día de hoy se produce un alimento que es cierto que sobra alimento, ¿no? No falta, sobra alimento. Lo que pasa es que no se traslada por cuestiones de transporte y de coste, no se traslada a los países con hambruna, porque en verdad el hambre en el siglo XXI es vergonzoso que siga existiendo. Es por mera cuestión económica, no es por otra cosa. Porque comida producimos de sobra. Pero si se produce una mini glaciación y resulta que algunos de esos países que producen comida se ven afectados por esa mini glaciación y ya dejan de producir comida, vamos a ver un descenso drástico en lo que es la cantidad de comida producida en el planeta. Y eso es personas que dejan de producir comida, pero que ellos necesitan comida. O sea, Francia deja de producir comida, pero Sí, los franceses pasaría de ser necesitan un comer. exportador a ser un importador. Claro, y a tener, por ejemplo, si se tienen que ir, incluso desplazar de ese país, pues es que ya te digo, no producirían nada y sin embargo necesitan comer, evidentemente. Entonces, claro, al final eso podría atosigar a los pocos países que sí produjeran comida en el mundo. Yo te voy a decir una cosa, yo lo que no sé si realmente si va a ocurrir o no, ¿eh? Partiendo hipotéticamente de que ocurriese, yo soy bastante más pesimista al respecto, porque un país congelado, a ver, yo por ejemplo conozco, o sea, sé que en Alemania pues están como están y que sobreviven pues gracias al gas, como tú has dicho, ¿no? Pero una Alemania en la que las temperaturas bajasen 10 o 15 grados más, en la que posiblemente habría cortes de gas, en las que la industria, bueno, digamos que el motor del país se parase, Sí, eso sería un colapso de Alemania. Un colapso de Alemania, un colapso de países más al norte, Escocia, de lo que es de la parte de Reino Unido. Es que concretamente habla en el artículo de Reino Unido. Reino Unido es una isla y estaría a su alrededor nada más, ya sería todo hielo. O sea, claro. estaríamos hablando de algo ya mucho más grave, ¿no? Y yo creo que estos países no están preparados ni muchísimo menos para eso, ¿no? Además alteraría el día a día de la gente. Es que hay que pensar una cosa, y es que no es lo mismo el que tú vivas en un sitio y ya estás adaptado y tu forma de vida esté adaptada a esa temperatura, ¿vale? A que ahora de golpe porrazo te cambie todo y tengas que adaptarte, ¿no? Empezando porque no Hombre, tienes infraestructura, no tienes medios, la gente no está acostumbrada, la cultura de esa gente no está acostumbrada. ni tienes ropa. Ojo, porque si por ejemplo hablamos de España, en España, bueno, España es que tiene unos climas muy variados, ¿no? Pero ponte yo que sé, España no creo yo que tenga ropa ni infraestructura ni tal preparada como puedan tener a lo mejor los noruegos. ¿Me entiendes? A lo Claro, mejor tú te vas a Noruega y tienen unos chaquetones de estos súper invernales que son los que utilizan los montañeros que van a escalar el Everest. En cambio, nosotros a lo mejor el chaquetón que tenemos tiene dos capas y poco más. ¿Me claro. entiendes? Es que no los producimos aquí porque no se venden, porque no tendría sentido venderlos, porque no se venden, ¿no? Igual que en Marruecos, en el norte de África, pues seguro que no venden chubasqueros, te quiero decir, o los que venden son muy pocos. ¿Por qué? Pues porque lloverá, pues lloverá poco. Entonces, lógico, ¿no? Hay cosas que nosotros no las tenemos preparadas. Luego el tema, por ejemplo, nosotros no tenemos tantos vehículos quitanieve. Seguro que Noruega, Suecia, etcétera, seguro que tienen muchos más vehículos quitanieve. Nosotros no. Entonces, las carreteras, lo que es las vías de comunicación, también quedarían incomunicadas. O sea, es que es mucho. O sea, cuando hablamos de ese caso de la mini glaciación, que además ya las crónicas, ya comentaba antes, que las crónicas recogieron que en el pasado hubo una, Gran Invierno,
es que fue desastroso, porque no estaba preparada. La gente a la que llegó no estaba preparada. Y yo pongo un ejemplo. Hace muchos años estuve hablando con un ruso y me comentaba que era verano y que estaba muerto de calor. Y le pregunté, bueno, ¿qué temperatura tenéis allí? Y me dice, 13 grados. Y digo, Ya. ¿cómo? Digo, tienes 13 grados y dices que estás muriéndote de calor, cuando aquí yo puedo llegar a tener 49. Y claro, el chaval alucinaba, dice 49, y dice, eso no puede ser, hombre, eso no. Dice, aquí 13 grados, nos estamos muriendo de calor, va a tener 40. Y dice, no, no, eso que es el infierno. Y digo, no, hombre, que de verdad que te digo yo que. Y digo, entonces, vamos, si tú con 13 grados te estás muriendo de calor, ¿cuál es la temperatura normal que tenéis por ahí? Y me dijo en torno a los menos 40 grados. ¿Vale? No sé de qué zona de Rusia sería este muchacho, porque Rusia es muy amplia, pero imagino que no es una zona muy agradable para vivir, porque si generalmente se tienen menos 40 grados y en pleno verano que estaba este muchacho muriéndose de calor porque hacían 13 grados, Mira, imaginémonos te el voy a poner cambio un tan brusco ejemplo. de temperatura. Mira, te voy a poner un ejemplo. Mira, uno de mis hermanos vive en Alemania, ¿no? Como ya he comentado, ¿no? Bueno, pues allí, una de las veces que fue mi madre a hacer una visita, hubo una pequeña ola de calor, que fue precisamente este año pasado, y cogió y le iba a hacer un regalo y dijo, Manolo, ¿qué es lo que te regalo? Dice, mamá, regálame un ventilador. No tenían ventilador, no sabían ellos lo que era un ventilador. O sea, no es que no lo supieran, que no tenían ventilador, y es porque allí Claro, es usual tener que utilizar un ventilador. Bueno, pues tú imagínate tú, si Alemania se pone a 40 grados. Bueno, allí La Palma más de uno. Pues imagínate que es que no están adaptados, están acostumbrados al frío. Yo sé que mi hermano tiene allí, le ha puesto la calefacción, tiene dentro de la casa está en manga corta y descalzo. ¿Por qué? Porque están a las casas habituadas a eso. Es como si yo me voy a Rusia, pues yo soy pajarito a los 2 días, ¿no? Eso no, yo no estoy habituado ni a ese clima, ni estoy acostumbrado, ni nada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues como dice aquí el compañero Carpe Diem, mete un Barcelona helado durante... A ver, si llega a Barcelona, por ejemplo, y cae un día nieve, no pasa nada. Ese día, hombre, no pasa nada, entre comillas. Ese día se paraliza todo el transporte, no sé qué, no sé cuánto. Pero, ¿y si eso se extiende a una semana? ¿Qué pasa? No pueden entrar ni siquiera los camiones repartidores, los supermercados no se pueden abastecer, los coches están, bueno, de hecho los coches quedarían obstaculizando todo. O sea, imagínate tú si eso se extiende en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Se paraliza todo, tío. Ahora llega un Rusia, a lo mejor llega una extensión como Rusia, las que están preparados, las que tienen máquinas, pueden tener millones de máquinas quitanieves, no sé qué, pero aquí en España no hay infraestructura. Y bueno, ya hablo de España y dentro de todo seríamos de los que estaríamos más o menos mejor adaptados, ¿no? En el sentido de que podríamos, a ver, yo en Córdoba, en el peor de los casos, llegase a tener menos 10 grados, oye, pues todavía se podría circular, no sé qué, yo no lo tendría tan mal. Pero tú me dices el que viva en Escocia o el que hombre, viva en Londres. hombre, yo desde luego España y los países que digamos que estamos un poco en el Mediterráneo tenemos en cierto modo una ventaja, ¿no? Que las temperaturas, digamos, tardarían más en afectarnos y en provocarnos daño. Pero claro, tampoco sabemos de qué magnitud podrá ser esa glaciación, porque la que hemos tenido siglos anteriores no ha sido tan brusca, o sea, no ha durado varios años. Ha sido una cosa, digamos, una mini glaciación, el gran invierno, pero ha sido una cosa temporal, ¿no? No ha durado una década o 2 décadas y cosas así. La última glaciación así que hubo, creo que fue hace 11.000 años, si no me equivoco, y esa sí que fue bastante grande. De hecho, ya hay algunos antropólogos que hablan un poco cada vez más abiertamente, ¿no? Por las pruebas que hay, de que probablemente no es que hace 11.000 años fuéramos monos en las cavernas y tal, sino que quizás antes hubiera algún tipo de civilización y que produjera esa glaciación que hubo hace 11.000 años, o más o menos fue cuando terminó, si mal no recuerdo, aquel periodo de glaciación. Y entonces cuando la gente empezamos otra vez, poco a poco, a montar la sociedad, cazando otra vez animales, vistiéndonos con pieles, porque digamos que habíamos perdido un poco todo lo que había sido la civilización anterior. Ya hay algunos antropólogos que hablan del tema
un poco con timidez, ¿no? Ya sabe cómo son estas cosas, porque, bueno, es muy raro, ¿no? Que hace 11.000 años, pues, o sea, digamos que poco antes éramos poco más que monos en las cavernas y después directamente estábamos todos cazando mamutes y demás, y luego resulta encima que las pirámides de Egipto tienen una antigüedad bastante madre que dice la egiptología oficial, ¿no? Entonces, claro, algo no cuadra. Entonces, lo que algunos científicos apuntan es eso, que pudo haber algún tipo de evento global que, digamos, afectara a la sociedad de aquella época y, entre comillas, la volviera a la edad de piedra, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que es lo que sería nuestra edad de piedra, la que creemos que es la primera y el comienzo, y a lo mejor sería el comienzo de una caída que hubo antes, ¿vale? Entonces, claro, es que no sabemos la magnitud que podría tener Claro. esta glaciación. Yo lo que sí Igual sé, fuera algo Adrián, pequeño o igual fuera algo muy grande, ¿eh? tú sabes lo que yo sí sé que pasaría a ciencia cierta, seguro, seguro. Que a nivel social, mucha gente, como que aquí está diciendo Alfredo, no lo soportaría. Imagínate tú que la gente, pues por su cultura, por su forma de vida, está acostumbrado a salir, a dar una vuelta, a tomar una cerveza con los amigos, yo qué sé, a pasear, a no sé qué. Tú imagínate tú el cambio social que podría haber. Pasar de tener todo, de tener electricidad, de tener temperatura buena, de poder moverte libremente por todos lados, a tener que quedarte dentro de una casa. En el mejor de los casos tendrías comida almacenada y todo eso. Metido en un recuadro paredes durante mucho tiempo porque no podría salir fuera. Tú imagínate lo que ocurre en Estados Unidos, en algunas áreas, en los que, ya lo hemos dicho, se tiran hasta por 2 semanas totalmente incomunicados, o sea, que no pueden salir. O sea, que lo que tengas en tu casa, tanto para alimentarte, hidratarte, como para distraerte la mente un poco, es lo que vas a tener. Imagínate Claro. tú supieras que durante 14 años vas a tener que estar así de esa forma, ¿no? O sea, eso en el mejor de los casos, ¿no? Porque claro, por ejemplo, a los que nos pilla aquí en la parte sur de España, pues yo creo que no sería un trastorno. A lo mejor sería, pues como, yo qué sé, como si estuviéramos en Sierra Nevada, más o menos, ¿no? A lo mejor que hubiera temperatura, yo qué sé, de 0 grados. Yo no creo que, bueno, no, no, porque aquí en Córdoba es verdad que hay algunos años que ha hecho 0 grados. A lo mejor que hubiese -10 grados, -15. Hombre, y aquí ha habido también alguna vez que ha hecho -6, -7 grados, ¿eh? O sea Sí, pero que que, así, un día muy concreto, ¿no? Un día muy eso, ¿no? bueno, a lo mejor 2 o 3 días en invierno, pero que sí, que a lo mejor veríamos temperaturas, yo que sé, de -15 o -20, ¿no? Podríamos llegar a ver. Sí, Tú dime a mí, en esas circunstancias, si eso es aquí en el sur, ¿a qué temperatura podrían estar, por ejemplo, en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en Escocia? Estamos ahora hablando de -30 grados y eso es una barbaridad, tío. Eso te digo yo, vamos, yo no sé esa gente cómo estaría preparada, pero a nivel social, contando con que tuvieran reservas, de que hubieran cogido y hubieran dicho la autoridad, de lo mismo que ahora están diciendo los alemanes, oye, que hay que tener comida para 10 días, no sé qué. Oye, señores, que hay que guardar en vuestra casa, cada uno de vosotros, comida para 14 años. Bueno, imagínate, tío. claro. Energía, no sé qué. Y otra cosa, que las centrales nucleares, las centrales hidráulicas, las centrales, o sea, todo eso funcionan bajo unos rangos de temperatura concretos. Tú me dices tú de que ahora llega ahí temperatura de -30 grados y resulta... No, es que no estamos preparados. O sea, esto no es como los tanques rusos, que lo mismo que lo puedes meter a -30 grados. No, no. No, no, Aquí los coches, tú dejas un coche a -30 grados en la calle y te digo yo que yo no creo que estén no preparados. arranca después, ¿no? O sea, no, Claro, adiós al efectivamente, ¿no? coche, adiós al coche, porque además estamos hablando de que si eso va a ser mantenido en el tiempo, no es algo que tú dices, bueno, hoy no lo puedo arrancar, a ver si mañana tal, con un poco que haga sol, tal. No, o sea, si no lo Pero es puedes que arrancar, ya, ante ese panorama, ¿qué es lo que te queda? Yo creo que, a ver, si fuera una cosa, por ejemplo, que haga una ola de frío, que sea a lo mejor cuestión de una semana, pues yo creo que la gente lo que haría, a ver, yo me pongo en el pellejo de lo que yo haría. Si yo fuese que fuese algo muy concreto para unos días, una semana, pues yo llenaría la casa de comida, bueno, tendría comida, tendría mantas, tendría, no sé, estufa de gas, aunque a lo mejor habría que tomar a ver, la precaución de dejar salir el dióxido de carbono, todo eso. Pero bueno, una cosa más o menos dice, oye, mira, pasa una semana, aquí nos atrincheramos, nos ponemos todos juntitos y pasamos el trauma como sea, ¿no? Pero cuando te dicen de que eso es 14 años, es que, ¿qué te dice distinto? Emigrar a otro sitio más cálido, ¿verdad? ¿O no? hombre.
Es que no hay Yo erosión, desde tío. luego, yo desde luego te digo una cosa, veo el continente africano como el continente del futuro, ¿eh? Y lo digo así, yo creo que, porque además sí es explotado y demás por muchas compañías, ¿no? Por muchas multinacionales, pero en tema de recursos, pero no está tan saqueado como otros, ¿no? Y yo creo que el continente africano y también Sudamérica, ¿eh? También la parte de Sudamérica, yo creo que básicamente Hombre, van a ser los Argentina continentes del están futuro. comprando millones y millones de hectáreas de tierra fértil allí, ¿eh? Mm. Yo no, Hombre, yo te digo, que yo creo que esas zonas van a ser los continentes del futuro, van a ser las huertas del futuro, van a ser los territorios donde hay riqueza en el futuro y veremos a ver cómo se desarrollan. Yo te tengo que dejar ya, sí, sí, Javier. Ha sido un placer de y con los acuerdo. compañeros también. Espero que les haya gustado. Ya te dejo con el programa y ya después lo escucho. ¿De acuerdo? Venga, sí, ya lo vamos a dejar, que ya son las 2:15 y ya está, ¿no? Venga, Adriano, un saludo, muchas gracias. Un saludo, un placer. Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar por aquí. Me gustaría que reflexionaseis sobre el tema. Si finalmente llegase a ocurrir, algo que no es seguro, ¿no? Bueno, lo ha dicho un científico, también lo dijeron en el 2014, un astrofísico creo que fue ruso, y bueno, pues estamos en el 2016, todavía no ha ocurrido y nadie dice que vaya a ocurrir, ¿no? Esto es algo que, bueno, que se dice, que se comenta hay estudios detrás, pero ¿cuántas veces se han equivocado, ¿no? O sea que aquí lo único que podemos más o menos es intentar, bueno, especular que en caso de que ocurriese, pues a ver, lo lógico sería que si el problema es para mucho tiempo, de que zonas en las que ya de por sí en invierno hace mucho frío, pues lo lógico sería de que ante un escenario tan negativo como ese, en el que tuvieran que aguantar durante 14 años, pues que tuviesen que, vamos, por lógica se convertiría en nómadas y tendrían que buscar zonas, latitudes más bajas, ¿no? Yo creo que uno de los posibles destinos sería España, lo que es Italia, Grecia, en el otro lado sería lo que es la parte central de América y bueno, pues supongo que habría eso, grandes oleadas de refugiados y bueno, pues yo creo que el tema de la comida sería uno de los principales problemas, incluso la energía, ¿no? Y porque eso, ¿no? Porque zonas donde ahora mismo pues se utilizan para producir alimentos, o ante ese cambio de temperaturas tan bruscas, pues dejarían de producir, ¿no? O sea, esas personas que incluso son exportadoras esas naciones que son exportadoras de alimentos, pues en caso de que ocurriese, pues yo creo que pasaría eso, ¿no? Que al final, pues que dejarían de producir y se convertirían en importadores, ¿no? Como el tema digamos, con el tema del petróleo, ¿no? Hay sitios en los que ya hay países que han pasado de ser exportadores a ser importadores, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, tampoco nos comáis mucho la cabeza porque no hay nada tampoco que respalde oficialmente esta teoría. Pero bueno, yo al menos, entre comillas, estoy tranquilo porque vivo aquí en el sur de España y aquí, pues la verdad es que sería de los sitios, algunos de los sitios, digamos, más seguros, ¿no? Que aunque nos viésemos en temperaturas a lo mejor más extremas, yo qué sé, de -15, -20 grados, pero bueno, yo creo que adaptando un poco las casas y almacenando alimentos, bueno, no sé, la verdad es que como es tanto tiempo, ¿no? Como es tanto tiempo, desconozco también en caso de que finalmente se produciese que fuesen los 14 años con estas temperaturas, ¿no? O igual tendría pico, ¿no? A lo mejor yo creo que, no sé, a lo mejor los primeros años, pues cogería y habría a lo mejor temperaturas cada vez más extremas, habría un punto máximo en el que las temperaturas caerían muchísimo y luego pues iría poco a poco subiendo, ¿no? Así que bueno. Ya está, pues eso es lo que quería comentaros, ¿vale? Bueno, chicos, un saludo y hasta pronto. Que es agua dulce que se ha mezclado con el agua salada de los océanos y eso ha podido variar en cierto modo esa corriente, que ahora no recuerdo el nombre que tenía, esa corriente digamos submarina que recorre los océanos del planeta, ¿no? Gente del Que es la, Golfo, ¿no? esa, que es la que regula un poco la temperatura, ¿no? Para que os hagáis una idea, sería como
como el motor esto que tiene detrás, la parrilla esa que tiene detrás los frigoríficos, ¿no? Para enfriar y tal los alimentos, pues sería un poco eso, pero a nivel planetario, ¿no? Entonces, al haber esa variación, porque hayan aumentado un poco las temperaturas, es por lo que luego puede venir esa mini glaciación. Es decir, Mm. que nadie se crea que porque ha tenido un invierno más caluroso, pues significa que cada vez vamos hacia un tiempo más caluroso, y que nos vamos a ver aquí, de aquí a 10 o 20 años, pues teniendo calores tremendos y demás. No. Fíjate, tú fíjate la película de El día de mañana, ¿te Sí, acuerdas? sí, Como la más vi, o sí. menos era una cosa parecida, ¿no? Y Mm, empezaron poco a poco a variarse y a presentarse temperaturas, vamos, totalmente fuera de lugar, ¿no? De hecho, el protagonista tenía hecho un modelo del que nadie, vamos, que iba a contracorriente de todo el mundo, ¿no? O sea, que no tenía nada que ver. Y el tío dijo, verás cómo ahora va a pasar no sé qué, no sé cuánto. Y ya empezaron las boyas. llueve ni nieva. Bien, pues dejando esto claro, a mí me ha pasado lo mismo que a Javier. Yo desde tranquilamente que recuerdo con 12, 13, 14 añillos, el rango digamos, de estaciones se notaba. O sea, porque ya digo, que hace calor en verano, hace más fresquito en primavera, hace frío en invierno, etcétera. Y en los últimos años cada vez ha ido a menos. De hecho, yo directamente paso de, digamos, ropa de invierno a ropa de verano y viceversa. O sea, yo Mm, cuando es primavera y hace una primavera fría, puedo estar tranquilamente con la ropa de invierno. Y cuando es una primavera que ya se va acercando al calor, ya directamente la ropa de verano. Porque parece que el cambio ahora como que es muy brusco. Como que exactamente. directamente pasamos de invierno a verano. Mm, No sé, ¿sabes? Y la gente podrá pensar un poco, espérate, Adriano, porque las temperaturas en cierto modo aumentan. O sea, hemos tenido inviernos que han sido más calurosos. Bien, sí, pero eso no quiere decir que no se pueda producir una mini glaciación. Y os explico por qué. El tema de que las temperaturas estén aumentando, esto es como el dicho de la calma antes de la tormenta, ¿vale? O sea, no es que estemos en calma, no. Cuando las temperaturas aumentan, eso se debe a que sí, es cierto, se ha derretido parte del hielo de los polos. eh, Pues no la había visto, pero ya la había escuchado, digamos, bastante tiempo antes. Esto imagino que será ya, digamos, un estudio que habrán hecho otros científicos, pero que ya era algo que la comunidad científica ya barajaba, pues ya hace por lo menos entre 2 y 4 años más o menos, creo que fue cuando yo me enteré ya por primera vez que la comunidad científica barajaba esta posibilidad. Y ya por lo visto llevaban ya incluso un tiempo ya con el tema, ¿no? Lo que pasa es que, de claro, hecho, en el seguimos. 2014, me parece a mí, si no me falla la memoria, fue ¿cómo se llama esto? Un, un astronauta ruso, era un científico, un astronauta ruso, el que ya dijo de que sobre el año 2014, 2015, se iban a empezar a ver cambios bruscos en la Tierra y se iban a empezar a notar, digamos, temperaturas ya un poco más fuera de lo normal, ¿no? Sí, Yo lo que, sí, sí, sí. yo lo que sí he notado es que de un tiempo para acá, al menos aquí en España o en Córdoba, mejor dicho, hay como, ya eso de 4 estaciones como que no. Aquí yo he pasado de tener manga corta a estar con una manta y con el brasero puesto, ¿eh? O Sí, sea, sí. yo he notado eso, ¿no? Un cambio en las estaciones. Ya digo, aquí en Córdoba. Lo mismo en el norte, pues han pasado directamente desde, no lo sé, pero sí que es verdad que estoy viendo cambio en el tiempo. No, sí que es verdad que no apoyo la teoría del cambio climático, o sea, como tal, esta que nos intentan colar Sí, ahí la como teoría viene, ¿no? oficial, vamos, claro. Sí, 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 sí. Primero empezaron con el calentamiento global, ahora como ya eso no se lo traga nadie, dicen lo del tema del cambio climático. Claro, Sí, cambio climático. si quieres luego lo explicamos. Sobre lo de la temperatura, yo sí voy a decir que, porque bueno, depende un poco también de la zona, ¿no? Pero para que los compañeros que nos escuchan se hagan una idea, tanto Javier como yo estamos en la zona sur de España, y la zona sur, que se dice que tiene mucho calor en verano, y es cierto, pero España, digamos, tiene varios climas, ¿vale? Es un país muy variado en clima, en la parte norte, luego la parte de la meseta central, y luego la parte sur, ¿no? Básicamente, sin contar un poco las costas también, el Levante, etcétera. ¿Qué ocurre en la parte sur? Que cuando, digamos, es verano hace mucha calor, es cierto, pero no es tanto como pueda ser, por ejemplo, el Ecuador o el norte de África. No, aquí en verano hace mucho calor, pero en invierno también hace frío.
¿vale? No tanto como en el norte de España, evidentemente, pero aquí en invierno hace frío, llueve e incluso hay zonas en las que nieva, ¿de acuerdo? O sea, que estamos en el sur de España, pero que esto no es África, ¿vale? Que no es el Ecuador con ese desierto tan caluroso donde ni siquiera... Muy buenas amigos. Bueno, aquí estamos en un nuevo directo, aquí en compañía de Adriano. Adriano, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, pues en este Hangout vamos a hablar bueno, de una noticia que ha salido en Actualidad RT. Dejo en la descripción del vídeo el link a la noticia al completo. Y bueno, pues en ella se habla de que para 2019-2020, o sea, para dentro de 3 o 4 años escasos, supuestamente, según dice este medio y según dice un estudio que ha publicado el meteorólogo y astrofísico británico Pierre Corbyn, para el año 2019-2020 lo que es la Tierra entraría en una mini era glacial, ¿no? O sea, una pequeña era glacial de una duración de unos 14 años que afectaría pues a zonas como Europa, América del Norte, Reino Unido, y que tendría repercusiones tales como la congelación de las costas de Europa, sobre todo la parte, digamos, más al norte, y bueno, pues todo lo que con ello conllevaría, ¿no? O sea, imaginar, ¿no? Que esto afectaría al clima, afectaría a la comida, a todo, ¿no? Entonces, no sé si, Adriano, si has visto la noticia esta que